Charla: Inteligencia Artificial en el ámbito laboral. Silvia Elvira Abdalá Romero, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Me da gusto que estemos aquí en la charla Inteligencia Artificial en el ámbito laboral. Estamos aquí con la maestra Silvia Elvira Abdalá Romero. Ella cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su destacada labor se ha caracterizado por la implementación de tecnologías de vanguardia en diversos ámbitos universitarios. Su experiencia abarca múltiples facetas de la TIC, incluyendo la administración de base de datos, el desarrollo de sistemas, la administración de servidores, así como la creación y gestión de repositorios académicos. Durante los últimos 12 años, ha enfocado su atención en la innovación tecnológica y el estudio de los derechos en el ámbito digital, diseñando estrategias digitales en automatización, eficiencia y optimización de procesos, y liderando la adopción de herramientas y estrategias innovadoras en el campo de la comunicación digital. En los últimos 5 años, ha ejercido el papel de coordinadora en el seminario Entornos y Narrativas Digitales en la Academia, en el que comparte y explora las más recientes tendencias digitales de vanguardia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Uno de los objetivos de esta charla, sobre todo para muchos de los técnicos académicos y administrativos que trabajamos en diferentes dependencias de la universidad, es saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? De repente tenemos como muchas incógnitas, de repente algunos expertos nos dicen que no es para tanto, pero sí, ¿no? Saber qué es inteligencia artificial, cómo va a afectar en el ámbito laboral, cómo nos va a afectar a nosotros en nuestro desarrollo como profesionistas, como administrativos. Entonces, creo que tenemos que ir abriendo este diálogo entre todos nosotros y por eso me permití invitar a la maestra para que nos diera pues la primera charla para nosotros los técnicos, administrativos, académicos. Y también, también tenemos aquí a un gran experto, Jorge Méndez, que también habla sobre inteligencia artificial y que seguramente también nos va a aportar mucha información al respecto. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Victoria. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a empezar. Esta charla en realidad es súper sencilla. Van a ver que inteligencia artificial la conocen desde hace mucho tiempo, igual y no sabían que se llamaba así, pero todos hemos convivido ya con la inteligencia artificial en algún momento. Vamos a empezar porque es la IA, la inteligencia artificial. No es más que algoritmos, software, tratando de hacer actividades que debería hacer el ser humano, ¿no? Es así de sencillo. No es como que las computadoras van a tomar el control del universo, nos van a exterminar. En realidad, la inteligencia artificial que existe ahorita no está tan avanzada, ¿no? Es esta parte de que tomen conciencia las máquinas, es una teoría, no hay todavía desarrollado nada así, y la inteligencia artificial que tenemos ahorita se le conoce como inteligencia artificial narrow o angosta, ¿no? Es simplemente algoritmos que sí tienen la capacidad de aprender, que sí tienen la capacidad de tomar decisiones, pero de conversar con nosotros, pero en realidad todavía necesitan del ser humano para alimentarse y poder hacer estos procesos, ¿no? Analizar datos, aprender patrones y tomar decisiones por sí mismo. Por ejemplo, Siri o Alexa, que en algún momento todos los hemos visto o utilizado, es un ejemplo de inteligencia artificial, ¿no? Cuando nosotros entramos a Netflix, el algoritmo que utilizan para recomendarnos también tiene inteligencia artificial y el reconocimiento facial que todos estamos haciendo. Mi teléfono se desbloquea ya cuando lo veo, ¿no? Y ahorita hay muchas aplicaciones, incluso bancos, que necesitas registrar tu cara para poder acceder a la plataforma. Todo eso es inteligencia artificial. Entonces, en realidad, la inteligencia artificial es algo sencillo, es algo con lo que ya hemos convivido y es algo que, pues sí, en los últimos años tuvo como un boom, sobre todo por el chat, pero en realidad no es nada complicado o que no hayamos ya tenido contacto con ellos.
Hay muchos tipos y tecnologías de inteligencia artificial, muchos de ellos se mezclan. En realidad, ahorita, bueno, vamos a ver lo que es el aprendizaje. Existen varios tipos de aprendizaje de estos algoritmos, ¿no? El aprendizaje supervisado es cuando yo, por ejemplo, le doy varias fotos de gatitos y le digo, esto es un gatito, esto es un gatito, esto es un gatito. Y después de un montón de fotos de gatitos que analiza, yo le empiezo a dar fotografías y pongo fotos de gatitos y fotos que no son gatitos, y entonces ella tiene que empezar a identificar cuáles sí son y cuáles no son. Pero yo ya le di los datos, yo ya le di las primeras fotos, yo ya le dije, estos son gatitos, gatitos de cabeza, gatitos dormidos, gatitos jugando, de todas las formas, para que ella empiece a reconocer ese patrón y cuando yo le ponga una fotografía sepa si es un gatito o no. Ese es el aprendizaje supervisado. Yo le estoy diciendo lo que debe responder. El aprendizaje no supervisado, estos algoritmos se entrenan en datos no etiquetados y deben encontrar patrones y estructuras por sí mismo. Es decir, yo le pongo un montón de fotos de gatitos que no le digo que son gatitos y después le meto un montón de fotos de ositos, de sillas, de gatos, y entonces ella va a identificar los patrones que ya tenía con el gatito que entró de último con las demás fotos, ¿no? Entonces, yo ahí ya no etiqueté las primeras fotos, yo ya no le dije qué eran, pero sin embargo, ella cuando ve un gatito dice, esto yo ya lo conozco, ¿no? Y esto corresponde a estas otras figuras que tenía. Más o menos de manera así simple es como está funcionando, ¿no? Unas yo le digo lo que es, otras ella va encontrando los patrones. Y finalmente el aprendizaje reforzado. Ahí recibo una retroalimentación. Yo le digo si estuvo bien o no estuvo bien lo que hizo y entonces conforme a eso va formando sus árboles de decisión y va empezando a tomar ciertas conductas, ¿no? Ella hace y nosotros le decimos estuvo bien o estuvo mal, como cuando vamos con el frío, frío, caliente, caliente, más o menos así va funcionando. Tenemos otro que es la visión por computadora, visión artificial, que es como decía, reconocimiento facial, por ejemplo. Eso es, los nombres son muy bonitos, pero en realidad es muy sencillo lo que hace, ¿no? Reconocimiento de objetos, detección de patrones y más. No sé por qué tiene un punto ahí. Reconocimiento facial, análisis de imágenes médicas y la conducción autónoma. Yo creo que en estos puntos es donde más se está ocupando y en el mundo de la medicina ha habido un gran avance y sobre todo para encontrar patrones de enfermedades que el ojo humano todavía no detecta en sus inicios, pero que una computadora puede detectar cuando ya empezó la enfermedad y el cambio en los tejidos es mínimo. En ese momento, la inteligencia artificial puede ayudar bastante en el campo de la medicina. Algunas de las cosas que están enfrentando ahorita en la medicina, por ejemplo, es que hay veces que la inteligencia artificial al momento de definir la imagen o tratar de hacerla más clara, justamente altera pues digamos, la imagen que importaba, ¿no? Entonces, en realidad funcionan bastante bien, pero también uno de los problemas es que es eso. No sé si han visto estas aplicaciones donde yo le meto una imagen de baja resolución y la paso por una aplicación y ya sale la imagen más nítida y más bonita. Bueno, esta corrección de imágenes funciona en algunos puntos, pero por ejemplo en la medicina justamente puede eliminar el patrón que nosotros necesitamos ver para reconocer la enfermedad, ¿no? En la conducción autónoma ya hay varios vehículos que detectan cuando una persona se atraviesa, cuando un perrito se atraviesa, entonces ellos solos se frenan, ¿no? Digo, no los vemos aquí en México, la mayoría son de prueba experimentales todavía, en Asia sí los ocupan un poco más, pero no están libres por las calles todavía, porque justamente este reconocimiento de patrones requiere mucho entrenamiento, ¿no? Los algoritmos de recomendación, como los que veíamos de Netflix, Spotify y estos. Redes neuronales artificiales. Estos lo que están tratando de hacer es tratar de simular la forma en la que nuestras neuronas funcionan. Entonces, de manera muy básica, digamos que tenemos como 3 niveles, que es donde introducen los datos, después un nivel donde los hace el procesamiento del algoritmo y un tercer nivel que es donde arrojan los resultados. El problema de estas redes neuronales artificiales es que muchas veces el procedimiento que está en medio no es muy claro para el ser humano, ¿no? Hace un montón de algoritmos y un montón de decisiones estos sistemas que nos arrojan un resultado, la mayoría de las veces funciona y es lo que nosotros esperamos o necesitamos, pero cuando llega a haber un sesgo o un error, encontrar en qué parte del proceso ocurrió este error es complicado porque no se sabe exactamente qué es lo que está haciendo el algoritmo. Y esta es justamente la parte que preocupa y de donde viene toda la parte de ciencia ficción, ¿no? Cuando ya se hacen cosas que nosotros no podemos descifrar fácilmente,
es cuando pues representaría en cierto punto un riesgo para nosotros, ¿no? Actualmente ya hay legislación y ya hay acuerdos donde se busca transparentar cuáles son los procesos que está llevando a cabo el algoritmo o los sistemas para poder llegar a un resultado. Entonces, uno de los principios es que los sistemas o algoritmos que se hagan deberían poder tener esta habilidad para que alguien los pueda interpretar y saber cómo es que están llegando a esos resultados. No porque nos vayan a dominar todavía las máquinas, pero muchas veces hacen sesgos raciales, ¿no? Sesgos de nivel socioeconómico, no presentan las ofertas completas a todo mundo porque en algún momento del proceso decidieron que, no, pues esta persona vive en un barrio que no tiene buen nivel económico, entonces como para qué le presento que tenemos casas en venta, ¿no? Ese tipo de decisiones que no debería tomar en automático la máquina, no las está haciendo en algún punto. Entonces, justamente para evitar esto de los prejuicios, es que se tiene que transparentar lo que están haciendo los sistemas y los algoritmos. Después viene el procesamiento del lenguaje natural. Este es el que, bueno, nosotros conocemos más por el chat y algunas otras aplicaciones, y los chatbots, a todos nos ha tocado alguna vez que queremos pedir información de algo y está una maquinita contestándonos, ¿no? Por WhatsApp o por Messenger o algo así. Lo que hacen estos chats es que reconocen patrones de lenguaje y los simulan. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Y que tenemos el predictor de texto, muchas veces sí adivina la palabra que vamos a poner, ¿no? Hay veces que no. Pero esto lo que hace, tiene varias formas de decidirlo. Una es porque sabe que normalmente después de para, yo pongo o un verbo o pongo el nombre de una persona, ¿no? Porque así está estructurada la mayoría del lenguaje. O porque sabe que yo, Silvia, cuando yo pongo para es generalmente para mi mamá, ¿no? Entonces, tiene de lenguaje cuáles son los patrones más comunes y de mi persona, usuario, cuáles son las palabras que yo más combino en cierta manera o cuáles son las palabras que en cierto momento están como más representadas en el idioma, las que más se repiten. Entonces, tiene varias formas de decidir cuál es la palabra que vamos a usar a continuación. Más o menos así funciona todo lo que es el procesamiento del lenguaje. Encuentran patrones y los replican y entonces pueden platicar con nosotros como si fuera una persona. La IA conversacional, que viene de los patrones del lenguaje, y la IA generativa, que es este tipo de inteligencia artificial donde puede, pues voy a decir entre comillas, crear cosas nuevas, ¿no? Yo le pido a la inteligencia artificial que me haga una imagen de un hada en un bosque con un fondo rojo y me va a crear la computadora una imagen de un hada en un bosque, ¿no? Con un fondo rojo. No es que sepa lo que es una hada, no es que la computadora identifique lo que es un bosque o que sepa que es un fondo rojo. Simplemente ella ha tenido muchas imágenes etiquetadas como hadas, ha tenido muchas imágenes etiquetadas o reconocidas como bosques y dice, bueno, los bosques más o menos siempre se ven así, entonces me está pidiendo un hada en un bosque, pues voy a hacer algo similar al montón de fotos que yo ya aprendí antes, que son bosques, y las hadas las voy a crear así. Es por eso que cuando estamos trabajando con la inteligencia generativa, deberíamos ser como específicos en lo que le estamos pidiendo para que sea más fácil que esta inteligencia recupere los datos que nosotros esperamos. Es decir, si yo le digo un hada en un bosque con un fondo rojo, las opciones de hadas en bosques con fondo rojo son infinitas, pero si yo le digo un hada que tenga 4 alas, con la tez azul, de nariz larga, ¿no? Que tenga un bosque con pinos de cierto tipo, con un fondo rojo lleno de nubes, es más específico y entonces va a ser más fácil que la inteligencia artificial me dé lo que yo estoy esperando de ella. Igual cuando estamos en el chat y le estamos preguntando cosas, si yo le pregunto algo muy genérico, hay un montón de textos que se refieren a ese tema. No es que el chat se haya leído la obra de Don Juan y haya interpretado cada uno de los personajes y sepa de qué trata la obra. Simplemente hay un montón de reseñas de Don Juan, hay un montón de textos de Don Juan que ha analizado, entonces cuando yo le hago una pregunta, recupera estos, no recupera el texto tal cual, pero recupera los patrones que encuentra en esos textos o en esas reseñas y es lo que me muestra a mí. Mientras más vaga sea mi o más abierta sea mi pregunta, el número de textos que pueden coincidir con mis palabras son mayores. Entonces, la respuesta que me puede dar es
muy amplia, es inexacta e incluso puede tener errores. Mientras yo sea más específica en las preguntas, el número de patrones que coinciden con las palabras que yo le estoy pidiendo es menor y es más fácil que responda a lo que yo estoy esperando. Hasta aquí de cómo funciona más o menos la inteligencia, ¿tenemos alguna duda? ¿No? Esto de los patrones más o menos, ¿sí lo dije bien? Ok, va. Estas oportunidades, pues les puse oportunidades en general en la universidad porque pues como administrativos, técnicos y demás, nunca falta que llegue y nos pregunta, ¿y de tú qué sabes cómo le hago para hacer un examen con inteligencia artificial? ¿No? Ay, pues no sé cómo hacer eso, ¿no? Mando correos diario con inteligencia artificial, pero vamos a ver. Entonces, hay muchas cosas que nos puede ayudar para la enseñanza y para nuestro trabajo diario. ¿No? El hecho de que pueda reconocer patrones y generar estructuras a partir de esto nos da muchas oportunidades, como por ejemplo, puede personalizar la enseñanza para cada estudiante. Como les decía, por ejemplo, el WhatsApp sabe cuáles son las palabras que más se repiten en el idioma, cuáles son las estructuras que más o menos tienen que ir siempre, pero en particular sabe que yo siempre le escribo a 3 personas, o bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces que escribo son estas 3 personas, y con estas 3 personas hablo de estos temas, y entonces mi WhatsApp va a tener un texto predictivo diferente al WhatsApp que puede tener el de Verónica, ¿no? El de Victoria, perdón. Se va personalizando el contenido. Las recomendaciones que me da Netflix no son iguales a las mías, a las que le da, por ejemplo, a mi pareja, ¿no? Aunque vivimos en la misma casa y generalmente vemos juntos las mismas películas y las mismas series, cuando entramos cada quien con nuestros perfiles, nos muestra diferentes recomendaciones porque se va personalizando. Entonces, de esta manera podemos personalizar también los contenidos para los estudiantes o los contenidos para quien va a impartir la clase. Eso nos va a ayudar a una mejor enseñanza o a un mejor aprendizaje. Y también para la investigación, el hecho de que pueda recuperar patrones y analizar tantos datos de una manera simple también ayuda a que haya mejores investigaciones y se puedan recuperar mayor número de fuentes sobre el tema que se está trabajando. Desafíos hay varios. El principal es la desigualdad, las brechas que existen, brechas económicas, brechas digitales, brechas generacionales. Entonces, si bien la inteligencia artificial debería ser algo que esté al alcance de todo mundo para que todo mundo pueda obtener los beneficios de ella, esto es difícil y pues uno de los principios, ¿no? Hay varios acuerdos sobre la inteligencia artificial a nivel internacional. Entonces, uno quedamos que era que se pudiera interpretar o saber descifrar qué es lo que está haciendo los algoritmos. Otro de los principios es que se deben procurar que sean sistemas que estén al alcance de la mayoría de las personas y no es que al alcance de todos. Otro de los desafíos es la seguridad. Si bien mi sistema no es que esté robando los datos personales de alguien y publicándolos, pero finalmente todos los sistemas son vulnerables a ataques y a que sustraigan contenido de ellos. Entonces, también debemos tener cuidado porque es muy bonito platicar con el chat y uno dice, bueno, es que mientras más específico sea, es mejor la respuesta que me va a dar. Sí, pero si yo le digo, soy una mujer con esta edad, que vivo en tal lugar, que tengo estos gustos, bla, 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 recomiéndame unas vacaciones para el fin de semana en Aruba, ¿no? Entonces, alguien ya sabe que tengo un nivel económico como para irme a Aruba el fin de semana, ya sabe dónde vivo, ya sabe cuáles son mis gustos. Entonces, sí está padre que le podamos dar la mayor cantidad de datos, pero idealmente no deberíamos dar datos que se puedan comprometer o comprometernos a nosotros o a alguien más, ¿no? Sí se trata de que seamos específicos, pero no sabemos realmente quién pueda llegar y vulnerar este sistema que está recolectando nuestros datos. Y no es que los guarde directamente en una base de datos para publicarlos después, simplemente los está ocupando para analizar y darnos un resultado, pero si alguien los toma, sí es información valiosa que podría ocasionar algún problema o de seguridad a alguien más. Responsabilidad. En responsabilidad tenemos varias etapas. Una, responsabilidad de los desarrolladores por los datos con los que están alimentando estos algoritmos. Como les decía, si yo meto 20 no, pero un montón de fotos de gatitos y le digo esto es un gatito, el algoritmo va a aprender, esto es un gatito. Si yo le pongo un montón de personas, que fue lo que ya ha sucedido, ¿no? De hombres blancos, y para los algoritmos de reconocimiento facial, y al rato me pongo yo frente a la cámara, pues me va a decir, no eres nada, ¿no? Porque ni soy hombre ni soy aria.
Entonces, eso es una responsabilidad de los desarrolladores. Quedamos que debería ser de acceso a la mayoría de las personas. Entonces, tenemos que contemplar no solo un cierto tipo de población, en el caso del reconocimiento facial, sino deberíamos tener representaciones de todos los grupos, ¿no? La otra parte de la responsabilidad es de los usuarios. Vimos que también había retroalimentación por parte de nosotros para decir si estuvo bien o estuvo mal. Incluso en el caso del chat, nos da una respuesta y nos dice, estuvo bien, estuvo mal, ¿quieres que le vuelva a hacer? ¿No? Tenemos esas tres opciones. Yo le puedo decir, estuvo bien, yo le puedo decir, estuvo mal, por cuando de plano arroja algo que no tenía que ver con lo que yo le pregunté, o más o menos, vuélvele a hacer, ¿no? Si yo le digo que estuvo mal, muy seguramente me va a preguntar qué es lo que no te gustó de esta respuesta. Si yo le digo que lo vuelva a hacer y me va a preguntar, ¿esta respuesta fue mejor o peor o igual que la anterior? Si yo le digo fue mejor, me va a decir qué es lo que estuvo bien de esta respuesta. Entonces, nosotros como usuarios también tenemos una responsabilidad en este caso de retroalimentar bien a la inteligencia que estemos ocupando, ¿no? Y finalmente, de las instituciones, en este caso las académicas, que no se habían preocupado tanto por hacer un cuadro normativo sobre el uso de estas tecnologías. Ya hay, de la segunda mitad del año para acá, ya empezaron a sacar un montón. La única que tenía era la UNESCO. Sabemos que la UNESCO, pues sí es una autoridad en el tema, pero también sabemos que aunque sea una autoridad en el tema, no siempre estamos enterados de lo que dicen y mucho menos lo aplicamos. Entonces, aunque la UNESCO ya tenía varios documentos sobre inteligencia artificial en el ámbito académico, no era algo que se conociera, que se hubiera difundido o que se aplicara en las instituciones. Actualmente, pues ya se conoce y ya la mayoría de las instituciones ya están sacando unos lineamientos sobre el uso o el buen uso de estos algoritmos e inteligencias. En el caso de los sesgos y alucinaciones, así es el término que se utiliza en inteligencia artificial, cuando están arrojando un resultado que no es correcto, ya sea por un sesgo, como les comentaba hace rato, pues es que lo entrenaron con un montón de hombres blancos, ¿no? Y no reconoce lo demás. Eso es un sesgo por un problema de alimentación desde el origen, cuando se le dio los patrones que tenía que identificar, ¿no? Y alucinaciones es cuando nuestra pregunta no es muy exacta o está fuera del rango de conocimiento de la inteligencia artificial. Un ejemplo así concreto fue, por ejemplo, con el príncipe Carlos, que ya pasó a ser rey, ¿no? Una semana antes de que lo coronaran, se le preguntó a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo estuvo la coronación? Y la inteligencia artificial pues tiene un montón de registros de reyes coronados y Inglaterra también sabía que había un montón de historia ahí. Y entonces dijo así, texto, ¿no? Pues fue una ceremonia en la abadía, asistieron tales personajes de tal hora a tal hora, ¿no? Falta una semana para que suceda, ¿no? O sea, pero bueno, como tenía mucha información del tema y no predicen el futuro, bueno, sí pueden predecir el futuro conforme a datos del pasado, pero no son una bolita de cristal que ve el futuro. Entonces, la inteligencia artificial no tenía ni la menor idea de quién era el príncipe Carlos, no tenía la menor idea de que ese evento iba a suceder en una semana, porque reconoce patrones de textos, pero no comprende el contexto, no tiene esa conciencia. Entonces, pues el patrón de texto, había muchos similares en el pasado y pudo generar un texto coherente, aparentemente, pero que no tenía que ver con la realidad. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en la inteligencia artificial y uno tiene que estar atento a que cuando esté haciendo un documento de trabajo o algo importante, pues que no vaya a salir con un texto que no tiene nada que ver o con una imagen o con un resultado en una investigación que no tenía que ver, ¿no? Explicabilidad es lo que mencionábamos sobre saber qué es lo que están haciendo los algoritmos y cómo toman sus decisiones. Las limitaciones no pueden comprender el contexto. Transparencia, aquí también es importante que cuando se genere algo donde tuvo que ver la inteligencia artificial, lo mencionemos, ¿no? Así de, este documento requirió de apoyo o empleó el chat para la redacción, ¿no? Sí es importante que nosotros mencionemos que no es producto 100% de nuestra creatividad, sino que tuvo que ver una inteligencia artificial de por medio. Y en el caso de las citas y atribución, la inteligencia artificial no puede ser un resultado humano,
pero sin embargo sí la tenemos que mencionar y la tenemos que citar. Entonces, hasta ahorita no existe una forma tal cual que digan, es que los de APA ya sacaron su nueva edición, ¿no? Ya viene cómo citarlos o cómo poner las referencias. Pues no, pero lo que se hace más o menos es tomar los modelos anteriores, ¿no? Y de ahí tratar de ponerlos. Entonces, sí, idealmente deberíamos poder poner estas referencias en lo que sea que estemos haciendo, ¿no? Nuestros documentos, presentaciones, y tratar de seguir los parámetros que ya están establecidos, ¿no? Poner el autor, la fecha, el título, ¿no? En la dirección, pues el sitio web. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos OpenAI es la empresa de inteligencia artificial que creó el ChatGPT, entre otras cosas. El 2023, 26 de septiembre, fue cuando se le hizo la consulta, ¿no? Y aquí ponemos contenido generado por ChatGPT, que es un modelo del lenguaje. Existen varios modelos de lenguaje. Este que se usó fue el GPT-3 y pues la liga del chat, ¿no? Entonces, aquí donde dice contenido generado, lo que podemos hacer es muchas veces, yo le dije, a ver, chat, dime cuáles son las 10 tendencias de la moda en Europa este año, ¿no? Entonces, en lugar de ponerle contenido generado, yo le voy a poner el prompt, ahorita lo que es el prompt que yo utilicé, que sería OpenAI 2023, 26 de septiembre, 10 tendencias de la moda en Europa, y luego ya le pongo ChatGPT, modelo del lenguaje GPT-3, ¿no? Entonces, yo ahí le estaría poniendo la pregunta que le hice, sería como el título, ¿no? Chat o cualquier otra que estemos ocupando. Este es un algoritmo muy bonito que básicamente es para garantizar que lo que estamos haciendo cumpla con la responsabilidad, cumpla con que no tenga alucinaciones, con que no tenga errores. Entonces, yo se los podría resumir más fácil de si no saben del tema, no la usen. Si saben del tema, entonces podemos corroborar que los resultados sean ciertos y la podemos ocupar. Aquí la primera pregunta es, ¿importa que el resultado sea verdadero o no? Bueno, entonces utiliza, aquí lo están usando para ChatGPT, pero igual lo podemos usar para las imágenes o para otra inteligencia generativa, ¿no? ¿Importa que sea verdadero? Sí o no. Si no importa, úsalo. Sé feliz. Si sí importa que sea verdadero, entonces, ¿tengo la experiencia necesaria para verificar que el resultado es correcto? Sí o no. Si no tengo la experiencia necesaria, entonces, o no lo uso o debo estar dispuesto a asumir todas las responsabilidades o buscar a alguien que revise ese resultado. Si sí tengo la experiencia para verificar que el resultado que me dio es correcto, entonces de igual manera debo asumir toda la responsabilidad de las imprecisiones que existan porque yo lo revisé y yo dije que sí sabía del tema y yo lo voy a publicar. Y si ya estoy de acuerdo en esto, entonces ya lo puedo utilizar para mis trabajos. Pero sí es importante que tengamos siempre, siempre, siempre en mente que los resultados que nos da no siempre son correctos. Se pueden oír bien, pero no significa que sean verídicos. Entonces, tenemos que revisar absolutamente todo lo que nos dé. De ahí se deriva esto. No, la IA nos va a reemplazar. No, nunca nos va a reemplazar. No, inserte ahí la profesión que ustedes prefieran. No va a haber modo de que reemplacen a los diseñadores, no va a haber modo que reemplacen a los correctores de estilo, no va a haber modo que reemplacen a nadie, ¿no? Siempre, siempre, bueno, por lo menos no en los próximos muchos años, siempre necesita alguien que le haga la pregunta, le haga la solicitud y alguien que revise los resultados. Lo que puede suceder es que las profesiones tengan que cambiar, ¿no? Entonces el corrector de estilo, que antes leía todo un libro y solito hacía todas las correcciones, lo que puede ser es que ahora, pues, hoy le sube 3 PDFs a la inteligencia artificial de 3 libros diferentes, ¿no? En media hora ya están corregidos y entonces lo que va a hacer el corrector de estilo ahora va a ser revisar la corrección del chat, ¿no? O revisar la corrección de la inteligencia artificial que haya ocupado. Va a ser más rápido, sí, va a ser más eficiente probablemente, pero sí va a existir el corrector de estilo y va a tener que revisar. Nada más que ahora sus herramientas van a ser diferentes. Igual con el diseñador, igual con los de sistemas, igual con los asistentes, igual con todo mundo. ¿Sí? No, difícilmente una inteligencia artificial a como está desarrollada hasta ahorita y a como se ve que se vaya a seguir desarrollando en el futuro, nos va a reemplazar. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a usarla para evitar que no nos reemplace la inteligencia artificial, sino que nos reemplace otra persona que sí la sepa usar, que más bien ese sería el riesgo, ¿no? ¿Puede ser una amenaza? No,
no va a ser una amenaza, siempre y cuando se utilice de manera responsable. Por eso ya hay tantos acuerdos y ya hay un cuadro normativo a nivel internacional para evitar que bueno, podemos evitarlo, somos seres humanos, ¿no? Y sabemos que el ser humano va a usar hasta una tarjeta de crédito para violar la cerradura de una puerta, ¿no? Aunque no sé, entonces sabemos que siempre va a haber seres humanos que van a tratar de darle un uso incorrecto a las cosas, pero se pretende que haya cierta regulación para que la inteligencia artificial no caiga en estos cuadros de afectar a la población. Ese es un bonito meme, ¿no? Donde siempre le piden, por favor, a la Alexa, no vaya a ser que de veras tomen vida y conciencia las computadoras, que nos dejen vivos, ¿no? Pero vemos que eso no va a pasar pronto. Entonces, esta es la inteligencia artificial generativa, que es como la que está más de moda, ¿no? Con la que hemos tenido más contacto, que les mencionaba que tiene la capacidad de crear contenido nuevo y original, entre comillas, porque lo que hacen es recuperar patrones y a partir de estos patrones, entonces sí ya nos muestran un resultado apegado a lo que nosotros solicitamos. Utilizan técnicas como el aprendizaje profundo, que hace ratito mencionamos lo que era, y ejemplos de esta: generación de imágenes realistas, texto creativo, música, entre otros. O sea, ya hay libros que se hicieron completitos con inteligencia artificial, hay piezas de música que se hicieron completitas, hay poemas, hay un montón de cosas que ya se hicieron a partir de inteligencia artificial. Pero, pues, insisto, esto no quiere decir que la inteligencia artificial sea el autor. Lo único que hizo la inteligencia fue tomar patrones hechos por humanos, cortarlos, pegarlos y hacer como un collage de todo lo que tenía para sacar un producto que nosotros solicitamos. El prompt son las indicaciones que nosotros le proporcionamos a la inteligencia artificial. Ese es un nombre técnico. O sea, yo le puedo decir... le puedo llamar pregunta, le puedo llamar instrucción, le puedo llamar indicación, pero su nombre técnico y bonito es prompt. Entonces yo me comunico con la inteligencia artificial a través de prompts. En el caso del texto, la que más conocemos es el ChatGPT, pero no es el único. Hay muchas más. Existe una que se llama you.com, si la pueden buscar después por ahí en internet. Es muy divertida. Existe BART de Google, que BART no incluye no solo texto, sino también imágenes. Y entonces, no sé si alguna vez en Google les ha aparecido esta opción o la han utilizado, donde pueden buscar imágenes. Yo le doy una imagen y le digo a Google, búscame esta imagen, de dónde salió o dónde más, en qué lugar del internet aparece, ¿no? Entonces, cuando yo le estoy preguntando al chat, yo le tengo que preguntar con texto, ¿no? Entonces, no hay forma de que el chat me lea un PDF como tal, que me lea una imagen, sino simplemente es lo que yo sea capaz de preguntarle a través de mi teclado. BART no, BART ya recibe imágenes, entonces yo le puedo subir una imagen y decir, a ver, esta imagen está representando esto, ¿está bien o está mal? Entonces ya analiza la imagen y te dice, no, pues lo que está representando aquí no es la órbita de la Luna porque está redondo en lugar de ser elíptico y la órbita debería ser elíptica y bla, 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 y te pone imágenes que representan de verdad una órbita de la Luna, ¿no? Entonces, BART ya incluye otras tecnologías que no es solamente el texto, pero también le puede uno preguntar simplemente con texto. Si quieren jugar con BART va a ser muy divertido porque acepta muchas formas de que nosotros le preguntemos y también nos dice en qué sitios de internet podemos encontrar mayor información, cosa que el ChatGPT no hace. O sea, si yo le pido que me dé una cita al chat, no me va a decir de dónde sacó la información, porque no es que se meta a consultar un diccionario o una enciclopedia, haga un resumen y me lo dé. Simplemente va a encontrar patrones dentro de todo el mundo de patrones que tiene y de textos que ya leyó, por decirlo de alguna manera, pero no sabe, o sea, no recupera frases concretas de algún documento. En cambio, BART sí lo puede hacer. Si yo le digo a BART, ¿de dónde sacaste esta información? BART sí va a decir, pues puedes encontrar esta información en este sitio de internet, puedes encontrar esta información en este otro lugar, ¿no? Sobre todo cosas que están en internet, ¿no? Que es de donde ellos recuperan toda la información. Bueno, ya había mencionado automatización de contenido, que lo va a hacer más rápido, pero siempre necesita que alguien se lo pida y se lo pida de una manera correcta, que sepa meter la instrucción o el prompt. Personalización a público objetivo, generación de artículos y resúmenes, simplifica. Esto es muy bonito. Entre la parte de la personalización,
Yo, por ejemplo, puedo poner un artículo que está con términos técnicos, ¿no? Y yo le puedo decir, a ver, este artículo, resúmelo, pero pues con un lenguaje para una persona que no sea experta en el tema, con un lenguaje más sencillo. Y lo va a hacer, ¿no? O hazme un resumen, pero para un niño de 4 años, y lo va a hacer. Entonces, a mí me sirve porque luego no falta el niño que pregunte, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cómo le digo, no? Y uno busca por qué el cielo es azul, entonces vienen un montón de términos de que si la refracción de la luz, eso no se lo puedo decir a mi niño de 4 años, ¿no? Pero, pues bueno, yo le puedo decir al chat, a ver, esto explícamelo, pero para un niño de 4 años, ¿no? Y entonces ya le puedo explicar. O explicas, dímelo para mi jefe, ¿no? Y entonces ya le puedo explicar a mi jefe cómo funcionan las cosas. Entonces, esta personalización de los contenidos es algo que deberíamos tomar en cuenta y de lo que podemos sacar bastante provecho. Los chatbots educativos también surgen de aquí. Yo le puedo decir de este tema con este lenguaje y este enfoque, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial se va a comportar de esa manera. Yo le puedo decir, compórtate como si fueras un maestro estricto, ¿no? Y con alumnos de tales edades y van a hablar solo sobre este tema. O compórtate como si fueras un acompañante adolescente para alumnos adolescentes también y van a hablar sobre este tema. Entonces yo puedo decir a esta inteligencia cómo comportarse y cómo tratar a las personas con las que va a interactuar. Aquí es un ejemplo de cómo sería un prompt que se ve bastante largo, pero es específico, ¿no? Entonces aquí le está diciendo que actúe como un crítico de pintura, que proporciona una revisión detallada de la pintura titulada El Beso, le pone el autor, examina su composición, uso de color, técnica, ofrece impresiones sobre la interpretación emocional de la obra. ¿Qué elementos destacarías como puntos fuertes y en qué aspectos crees que el artista podría mejorar? Yo no le estoy metiendo una imagen de la obra. Sin embargo, hay muchas reseñas de esa obra en internet, ¿no? Y entre los textos, seguro ya tiene reseñas sobre esta obra. Definitivamente, el chat, pues no puede ver la obra, no sabe qué colores tiene, no le va a generar ninguna emoción, pero yo le estoy pidiendo que me dé sus impresiones sobre la interpretación emocional de la obra y sobre el uso de color. Entonces, lo que va a hacer el chat en este caso es retomar de todas las reseñas que ha leído sobre temas de arte y en particular sobre esta obra, las va a retomar y va a generar un texto nuevo. No significa que el chat en algún punto haya conocido ni al autor ni a la obra. Pero si se dan cuenta, para hacer este prompt, esta pregunta, yo tengo que tener conocimientos del tema del que estoy hablando, ¿no? Entonces, yo la verdad es que soy bastante ignorante en el punto del arte de las pinturas, entonces a mí jamás me hubiera ocurrido preguntarle la composición o la interpretación emocional de la obra, ¿no? Yo le hubiera dicho, pues está bonita o la ven mucho o no, ¿no? Esa hubiera sido mi pregunta, pero sí, siempre necesitamos saber un poco del tema para ser específicos y que nos dé una respuesta que de verdad valga la pena. En el caso de las imágenes, que es otra de las que está como muy de moda y ya todos hemos visto en algún punto estas imágenes de perfiles que están hechas como en 3D con colores pastel, o las que estuvieron muy de moda ahora para el Día de Muertos, que era la calaverita con el nombre abajo, o hay otras imágenes ahorita que tú las ves y si medio entrecierras los ojos forman una palabra, ¿no? Todas estas las están haciendo con inteligencia artificial, con aplicaciones de inteligencia artificial para crear imágenes. Entonces, estas es igual, yo le tengo que dar un texto y de ahí la inteligencia va a analizar las imágenes que ya aprendió en algún punto y va a generarme las nuevas, ¿no? Estas son como las dos que están, pues más, que se utilizan más, la del texto y la de imágenes. Y como les decía, ya de la mitad del año para acá, hay muchos textos que se están creando. La universidad ya sacó uno, pero este lo sacó de hecho apenas el mes pasado. En julio hizo su grupo de trabajo de inteligencia artificial de la UNAM y ya sacaron unas recomendaciones para el uso de inteligencia artificial generativa en la docencia y las pueden descargar de la página de la CUAYED. Tenemos también dos maestros de la FE Zacatlán, Arturo Salcedo y allí Pérez, no sé cómo se llama. Bueno, Arturo y el otro autor sacaron esta de consideraciones éticas para utilizar inteligencia artificial en el trabajo académico. También lo pueden encontrar en línea de acceso abierto.
Y tenemos ya un sitio de la UNAM que es IA Gen Edu, que es de inteligencia artificial generativa en la educación, .unam.mx. Ahí hay un montón, pero un montón de recursos. Hay pláticas, hay cursos, hay textos, hay ligas a otros sitios para que ustedes puedan encontrar ahí lo que necesiten. Estos tres son en particular de la UNAM, los dos documentos y el sitio, pero también están los documentos de la UNESCO. Estos fueron, bueno, son como los más amplios o los principales del tema, que es la inteligencia artificial y la educación. El otro es una guía para inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación. Y finalmente el chat e inteligencia artificial en la educación superior, guía de inicio rápido. Estas tres son como los pilares. Y abajo les puse 3 sitios donde pueden encontrar mayor información sobre inteligencia artificial. Los primeros 2, AI Findy y el Unit AI, son sitios donde viene por categorías los diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces ustedes buscan, necesito una inteligencia artificial que me ayude con mis trabajos en Excel, pues ustedes entran a cualquiera de estos 2 sitios, AI Findy o Unit, y bien hay por categorías, ¿no? Inteligencia artificial para trabajar con Excel, inteligencia artificial para hacer imágenes, inteligencia artificial para crear música, inteligencia artificial para editar textos. Entonces, ahí viene por categorías, es muy fácil encontrar lo que ustedes necesitan para crear juegos, para lo que necesiten, ahí viene por categorías. Y el Easy with AI también es un asistente para que encuentren cuál es la inteligencia artificial que más les funciona. En el Unit también vienen noticias, entonces pues se pueden enterar de las novedades de inteligencia artificial. Y creo que ya se terminó la presentación. Entonces, esto fue como un panorama general de lo que existe, lo que está más de moda y a dónde no vamos a llegar con la inteligencia artificial. De esto, ¿alguna pregunta o comentario que tengan? Digo, esto está como muy general, pero cada quien tiene una vida privada y un personal y un caso particular. Entonces, algo que quisieran que les explicara un poco más o alguna duda que tengan, algo que no haya quedado muy claro. Toda esta información que va recabando, ¿no? Lo que tú decías, funciona a través de patrones, se van almacenando en algún lugar. ¿Qué es? Como servidores por países, un gran servidor que concentra la información. ¿Quién controla, no, todo eso que se está almacenando? Eso principalmente. No es tanto que haya un servidor donde vaya, accese, busque la información y regrese, sino ya aprendió. O sea, sí hubo un punto en donde alguien en un laboratorio de cómputo estuvo con una base de datos, ¿no? Diciéndole, este patrón se refiere a esto, ¿no? Y ya lo aprendió. Entonces, ahorita no es que cada que yo haga una consulta, bueno, en el caso, por ejemplo, del chat, ¿no? Bart trabaja diferente, vaya y busque un sitio donde esté acumulado el conocimiento de todos los demás, de todo lo que aprendió, no. O sea, estos algoritmos se entrenaron en algún laboratorio y cuando se publican, entonces ya no están conectados directamente a estas bases de datos. Es por eso que en el caso del chat no nos puede dar una referencia exacta de dónde está tomando la información, porque ya lo aprendió en algún punto, ¿no? Eso fue parte de su entrenamiento y hasta ahí quedó en el laboratorio. Ya cuando la inteligencia empieza a reaccionar como nosotros esperamos después de meterle la información, pues ya no necesita de tener ese acceso a las bases de datos. En el caso de Bart, cuando nosotros le preguntamos cómo es de Google, si tiene acceso a los sitios de Internet y entonces puede buscar nuestros patrones dentro de diferentes sitios de Internet. Por eso sí nos puede dar las referencias de dónde encontrar más información, pero tampoco es que Bart tenga una base de datos o un servidor donde tenga toda esta información. En el caso de Bart, lo que hace es que accesa a los diferentes sitios de Internet y cada sitio está alojado en un servidor diferente. Entonces, sí, no hay como un gran lugar donde esté toda la información conectada. Pregunta. En la plática comentó el citar esta aplicación, ChatGPT. Me inquieta un poquito el derechos de autor. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Está citando esta aplicación, no sé si se diga de esa manera, pero ¿y estas personas que subieron, estos autores, qué pasa con ellos?
Sí, qué bueno que porque no lo dije, lo pensé y no lo dije. Cuando les mencioné que no era, no se podía tratar como un autor humano, viene en parte de esto, ¿no? No vamos a entrar en problemas con derechos de autor por un texto que utilizó ChatGPT o que hizo ChatGPT, porque si yo le pido al chat que haga un texto, no es mi creación, no está ahí mi intelecto, que es lo que está protegiendo los derechos de autor, ¿no? Eso fue un texto que generó una aplicación y a la aplicación no tiene derechos de autor, no tiene estos derechos y obligaciones legales. En todo caso dirán, bueno, pues quien lo desarrolló, no, quien lo desarrolló tampoco, porque quien lo desarrolló no creó los textos con los que se entrenó. En el caso particular de este chat, ¿no? Digo, todas tienen la misma estructura más o menos. Entonces, quien le dio todas las fotos de gatitos a la inteligencia artificial generalmente no tomó los millones de fotos él, sino las tomó de algún otro lado. No es el dueño de los gatos tampoco, ¿no? Entonces, quien entrenó y desarrolló la inteligencia artificial no es el dueño de los derechos. La inteligencia menos porque es un algoritmo, no juega entre las obligaciones y los derechos para la parte jurídica. Y quien le solicitó la información, pues tampoco, porque no la creó. Yo no agarré ni un pincel, ni siquiera agarré una tablet con una plumita para dibujar el gatito. Yo se lo pedí. Lo único que de lo que soy autora yo es de la pregunta que hice, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay más, no podemos pelear más derechos. Ahora, que sí se tuvo que haber leído o revisado las 20,000 fotos de Klim para poder hacer el análisis del beso, ¿no? Que es, o una réplica del beso, o que sí se tuvo que haber leído 20 libros que tuvieron autor, y bueno, 20 no, pero millones de libros que tuvieron un autor para generar un texto y un poema, pues sí, y tenían autor ellos, sí, pero no está retomando el texto como tal. Entonces, tenemos un montón de casos en la historia de personas que se inspiran en otra para crear su trabajo. Pero eso no quiere decir que les estén robando el trabajo, el producto como tal, ¿no? Inspiración hay en todos lados, pero no quiere decir que se estén robando los textos o las imágenes como tal. Entonces, en derechos de autor no nos tendríamos que preocupar siempre y cuando yo mencione, ¿no? Claramente que utilicé, porque si no, lo que estaría yo haciendo ahí sí sería adjudicándome un trabajo que no es mío. Entonces, lo que sí tengo que decir es que, bueno, se hizo este trabajo, el que sea que haya sido, y se utilizó la herramienta tal para esta parte del trabajo en caso de que la haya necesitado o para todo el trabajo, ¿no? Pero sí, no tendríamos ese problema de derechos de autor. En el caso de Barth, por ejemplo, que sí retoma textos de fuentes reconocibles, ubicables, ¿no? Que sí me puede decir este texto viene en este sitio o este texto viene en este paper. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que hacer la cita como norma, las referencias como normalmente las hacemos, ¿no? Visitar el lugar que nos está diciendo Barth de dónde recuperó la información y de ahí ya nosotros hacer todo nuestro citas, referencias y demás que necesitemos. En algún punto hubo una discusión donde decía, bueno, es que es como si fuera un informante, ¿no? Entonces, yo le pregunto a ella y ella me dice, sí, fulanito de tal hizo tal cosa, ¿no? Y entonces, yo a la que pongo es a ella, ¿no? Porque ella fue la que me dio la información, no tengo que irme hasta la fuente. Pero eso tampoco se hace, o sea, existe esta discusión, pero realmente no está muy aceptada porque pues la inteligencia artificial en realidad no está haciendo esta función de informante, sino simplemente me está señalando dónde está la información. Entonces, lo correcto sería que yo cite a la fuente, ¿no? Por ahí si llegan a ver que está citado alguna de estas inteligencias artificiales como informantes, pues sí, en algún momento fue de las sugerencias, porque es lo que les comentaba, hasta ahorita no hay una regulación internacional aceptada de cómo es que se deben citar estos trabajos. Se pide que se adapten a las normas que ya existen, pero no existe todavía un acuerdo de cómo debe ser. Mi pregunta es, creo que en estos últimos meses, o año, bueno, en este año la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo y a lo mejor los que estamos familiarizados nos es un poco fácil identificar qué y qué no está hecho con inteligencia artificial.
mencionaste que hay riesgo o se ha pulido demasiado las imágenes, que para una persona que no está familiarizado se le puede hacer muy, muy real, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, gracias. Yo ahí lo primero que diría es nada de lo que vean en internet lo crean. No, ese es el primer punto. Si viene de internet, ya estuvo que no lo vamos a creer, ¿no? Y de ahí lo siguiente es buscar la información en una fuente confiable. Si es en el caso de una persona conocida, tratar de ir a su sitio, a su perfil, a sus redes para ver si existe ahí. La otra es, bueno, por ejemplo, en el caso de las imágenes y los videos, la inteligencia artificial es malísima haciendo ojos y manos. Entonces, generalmente, si nosotros vemos estas imágenes creadas por inteligencia artificial, las manos están raras o les sobran dedos o les faltan dedos o tienen dedos muy largos o tienen dedos chuecos o hay algo con la mano que no es normal. Con los ojos pasa lo mismo. Generalmente hay algo con los ojos que no está bien, que uno los ve y dice, algo raro tiene. La otra que se les puede identificar es la piel es muy lísita, ¿no? Uno por más que le haga zoom no encuentra un poro en ningún lado. Y entonces tiene demasiada resolución porque se ven todos los detalles. Si yo le hago zoom debería poder ver algo, ¿no? Tú le haces zoom y se ve perfectamente planita la piel de quien sea que esté ahí en la imagen. Entonces, alguna palabra. ¿Requiere que nos fijemos mucho? Sí, pero bueno, en el caso de que querramos confirmar de si es o no, tengo la duda, pues tienen que verlo con mucho cuidado y así ser muy meticulosos, porque sí, todavía no llegamos a ese punto, a Dios gracias, donde se pueda copiar tal cual como es el ser humano con sus reacciones y sus gestos para subir en internet, ¿no? Uh-huh. Okay. Muchas gracias por su plática. Yo, respecto al comentario que hizo la doctora, sé que en cuanto a un tema, a lo mejor no de inteligencia artificial, sino de soberanía de datos, pues se puede exigir a las compañías que sean más transparentes, incluso con la información que se utiliza para los modelos. Yo sé que, por ejemplo, los Países Bajos o un país cercano a él, no sé si era Bélgica o Países Bajos, le hizo pues una petición a Google de que si Google quería tener Gmail, desplegar Gmail en ese país, tenía que ser con servidores que estuvieran dentro de ese país y no en Estados Unidos. Y dijo, si no lo quieres, pues no voy a dejar usar tu servicio aquí. Entonces yo creo que también se podría en algunas otras regiones, pues, exigirle a las compañías que tengan pues un verdadero uso de datos, porque resulta que la mayoría de los datos en el mundo pues se encuentran en el norte global, dices Estados Unidos o Europa. Y así sucede con todos los servicios que proveen, y si bien nuestra información puede estar en servidores en China o en Indonesia, realmente y quienes tienen el control pues son estos países del norte global. Y respecto al tema del desplazamiento del trabajo, estoy totalmente de acuerdo en que no, los humanos no van a ser reemplazados directamente. Pues sí sé que, por ejemplo, hay comerciales, porque no solo se puede generar texto o imágenes, sino también video. Entonces, por ejemplo, pues los estudios de Hollywood que usan para recrear escenas con personajes que a lo mejor ya no están, o alguna escena que se haya ahorrado el trabajo de un editor o de un diseñador, pues es algo que ya se está haciendo. No es muy ético. Yo he visto incluso banners comerciales que se nota que están generados por inteligencia artificial, y yo creo que si se ahorraron el trabajo de esos diseñadores, pues es que ya desplazaron esa mano de obra de trabajo. Y en el ámbito científico, pues hasta donde sé, Nature ya quiere implementar un motor de búsqueda que sea más integrado con inteligencia artificial, donde no solo, porque bueno, digo, quiero que me resumas un paper, pues es fácil. Quiero que encontrar la información que requiero, pues es fácil, es ético usarlo con inteligencia artificial. Pero si tú tienes una inteligencia artificial que sea un data analyst personalizado y no lo mencionas en tu paper, eso sí es como un poquito de problema de ética en la investigación, porque no es lo mismo decir, ay, necesito que me busques la información de esto, como uno lo hace en los motores, ¿no? En Web of Science, por ejemplo, a que decir, oye, dime las tendencias. Y si eso no se menciona en el paper, pues no se va a saber si el autor lo hizo o no. Entonces yo creo que sí hay una brecha ahí. Sí, muchas gracias.
Justo les comenté hace rato, ¿no? Que la responsabilidad también era de quien lo utiliza. Sí, no solo en la retroalimentación, sino en cómo lo utilizamos. Esto que mencionas, de hecho, en la serie de las de Marvel, donde sale Nick Fury y los extraterrestres invasores, ¿cómo se llama la última que salió en Netflix? Bueno, busquen la última donde sale Nick Fury y entonces son unos extraterrestres que teníamos alojados aquí en la Tierra y de pronto se revelan. Toda la introducción de esta serie, toda fue hecha con inteligencia artificial. Y sí hubo, de hecho, varios reclamos de por qué usan todo de inteligencia artificial cuando ya tenía Marvel, pues a sus empresas, ¿no? Que le hacían el trabajo y de pronto dijeron, no, pues sale con una persona de inteligencia artificial. Pues sí. Sí, no nos van a dejar sin trabajo a todos, pero idealmente si sabemos usar la inteligencia artificial es más fácil que no perdamos el trabajo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que la utilice y efectivamente, o sea, en lugar de necesitar a toda una empresa que haga las animaciones y los diseños, pues puedes ocupar a una persona, nada más, ¿no? Y todas las demás que estaban en esa empresa, pues tienen que ver qué otra cosa pueden hacer. Sí, ahí sí. Y en cuanto a la normativa, también eso nosotros deberíamos, porque tampoco eso no se los dije, qué bueno que lo mencionaste, de estas inteligencias artificiales, la mayoría en sus términos y condiciones, la mayoría dicen que los datos que yo ingrese son propiedad de ellos para que ellas puedan mejorar sus algoritmos. Y es algo que nunca leemos. Aceptar. Siguiente. Y ya lo que me interesa es trabajar con la aplicación y hacer lo que yo necesito. Son muy pocas las que por default dicen, lo que tú ingreses aquí no lo voy a ocupar, a menos que tú te metas a configuración y ahí digas explícitamente que tú cedes tus datos para que nosotros los podamos utilizar en algoritmos, son muy pocas. La mayoría, su configuración, por default, los datos que nosotros ingresamos pasan a formar parte del entrenamiento de su algoritmo. Entonces, si van a ocupar una inteligencia artificial, lean bien toda la parte de términos, condiciones, a qué nos estamos sometiendo y revisen en su configuración cómo están sus datos. Porque si no, difícilmente vamos a poder exigir lo que hicieron ahí, ¿no? De que las empresas respeten nuestra privacidad si ni siquiera sabemos qué les estamos dando o qué están usando ellos. Entonces, eso en todo el software que ocupen en todas sus aplicaciones, revísenlo, porque sí hay resultados. Así ha habido movimientos en diferentes lugares, diferentes países, donde han logrado que las empresas justamente o no pongan ahí sus servicios o haya una mejor transparencia o un mejor manejo de datos. Pero eso no se puede hacer si nosotros no sabemos qué les estamos dando o para qué los están ocupando. Gracias. Gracias. Yo tengo relativamente pocos meses de que me enteré que había una app, o no sé cómo se llame, que le puedes decir, resúmeme, por ejemplo, La Divina Comedia. La quiero en 20 cuartillas. Y ya que te da eso, le dices, ahora hazme otros 4 diferentes. La verdad es que yo sí me escandalicé, pero bueno, aquí en el instituto damos premios. Un premio pide trabajos de 200 cuartillas y cada trabajo que llega hoy en día se pasa por una herramienta que se llama Identiker o algo así, y nos dice las similitudes de internet y ahí arroja los posibles plagios. Normalmente cuando nos ha pasado que es algún plagio, es porque ya es una tesis publicada. Ahorita no nos hemos topado con otra cosa. Pero también tenemos un premio que pide artículos de 30 cuartillas. Y si ya tenemos una app que la podemos traer en el celular de resúmeme tal tema, y además, escuchando lo que tú acabas de decir y hazlo para explicarlo en mi clase adolescentes de Bélgica de 13 años que viven en... ¿Hay alguna contraherramienta para que nosotros podamos identificar que eso no es auténtico del autor o simplemente ya nos ganó y vamos a estar premiando gente que la sacó de ahí? Sí existen herramientas, la mayoría no funcionan como uno desearía, ¿no? Yo, de las que hay, en mi experiencia personal, la que mejor me ha funcionado, y eso te voy a decir, mejor estoy hablando de un 60%, o sea, es lo más que hemos logrado, lo que he logrado yo es una que se llama Copyleaks, así está en internet, y es la que mejor en mi experiencia personal me funcionó. No sé si alguien haya ocupado otra que le haya funcionado, pero aún así
¿no? O sea, hay cosas que yo de mi ronco pecho las escribo y mal, ¿no? Ya sé de que puse mal aquí, hablé en primera persona y aquí conjugué en tercera persona, ¿no? Y se lo pongo, a decir, ¿esto es humano? Me dice, esto fue de inteligencia artificial. O sea, sí soy buena, pero como para que digas que ya como máquina pienso y saco acá datos, no. Y a cosas al revés, ¿no? Que le digo, a ver, al chat, ¿no? Hazme un texto así y lo pongo en CopyLeaks, me dice, eso fue algo humano, ¿no? Pues no, eso sí fue 100% hecho con el chat. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna que yo pueda recomendar, decir, mira, con esta, con un 90% de seguridad vas a saber si es. No hay. Entonces, lo único que nos queda es aprender a usarla ética y decentemente y enseñar a todo mundo a que lo haga ética y decentemente y confiar en la buena voluntad del prójimo y pasarla por 20 herramientas, ¿no? Si la mayoría coinciden en algo o no, porque no sé si alguien aquí conozca una que funcione más o menos para detectar eso. Sí, no. Sí. Sí, lo que se recomienda, pues, normalmente cuando se piden así textos es que tengan algo que sí involucre 100% al humano. En este caso, la verdad es que nunca se me había ocurrido, o sea, un concurso con un texto así, porque, o sea, por ejemplo, con alumnos dices, pues sí, entrégame tu texto, pero la retroalimentación te la va a hacer fulanito o tú tienes que hacer la retroalimentación de perenganito, ¿no? Y así sí o sí tienen que leer, sí o sí tienen que entender el tema, ¿no? Pero en un caso de un texto así donde se entrega nada más para calificación del texto como tal, no hay nada esperanzador hasta ahorita. Sí. Pues igual, muchas gracias por la plática. Y bueno, pues mi duda es un poco que en base a tu experiencia como docente, ¿qué tan, si el alumno ya está citando, ¿no? Que sacó de su trabajo del ChatGPT, pues qué tan permisivo debes de ser como para aceptar trabajos a los alumnos? Esa es pues sí, una opinión que quisiera que nos compartieras. Y la otra es preguntar si sabes de algún grupo ya en la UNAM, porque finalmente pues esto se trata de que tienen que regular, ¿no? Yo no sabía que ya existían sí, pues como reglamentos, políticas de la UNESCO, pues sí me voy a echar un clavado a esto de la bibliografía que tan amablemente nos compartes. Y pues, pero aquí dentro de la UNAM ya se está haciendo algo, ya hay grupos que estén regulando todo esto precisamente para alumnos. Yo estoy en la parte de edición de revistas académicas y pues sí, ¿no? Hemos ido a pláticas y pues también nos hemos enfrentado a esto porque ya están recibiendo artículos en donde están utilizando todas estas herramientas y que pues sí, como bien dice Ana Laura, no hay manera de detectar, ¿no? Si son originales o ya con el uso de todas esas herramientas. Gracias. Sí, gracias. Pues mira, en el caso de los alumnos, pues a mí me gustan las tecnologías y soy bien barco, ¿no? Entonces, para mí que usen tecnologías nuevas, yo sí los impulso a que las usen, siempre y cuando, uno, digan que las usaron y dos, hayan entendido el tema también, ¿no? O sea, uno tiene que encontrar la herramienta para evaluar realmente que el alumno tenga ese conocimiento, ¿no? Pero yo sí creo que tienen que aprender a usar todo lo que está en el medio. O sea, hubo un momento cuando Wikipedia, todo el mundo dice, no, es que lo saco de Wikipedia, copio, pega. Bueno, ya nos rendimos a Wikipedia, ¿no? Ya sabemos que lo están usando, lo están citando, ya sabemos, bueno, aquí en la UNAM también ya ha habido varios editatones y varios talleres de Wikipedia para que los docentes también se metan y vean que el contenido, o sea, ellos colaboren y pongan contenido que sea verídico, ¿no? Para que si los alumnos no los podemos evitar, van a entrar, por lo menos lo que encuentren sea de verdad. Pasó lo mismo con las calculadoras en algún momento, ¿no? ¿Cómo van a llevar calculadoras a la escuela si necesitamos que aprendan a sumar? Bueno, ya vimos que aprende uno a sumar en la primaria, cuando llegas a esas alturas no sabes hacer la raíz cuadrada y sí o sí requieres la calculadora, ¿no? Pero bueno, nos rendimos a eso. Yo creo que la inteligencia artificial debemos seguir por el camino de aprende a usarlo, pero aprende a usar también tus habilidades, ¿no? O sea, tú puedes pensar, tú puedes hacer la crítica, tú puedes memorizar esto, y a partir de ahí hay muchas herramientas que te van a ayudar a mejorarlo o a hacerlo más rápido o a hacerlo más eficiente. Pero sí debemos, yo creo que sí debemos impulsar a que ocupen las herramientas que hay ahorita y nosotros ser los responsables de enseñarlos a ser éticos y
pues doble trabajo para uno, ¿verdad? Tener que implementar otro mecanismo para asegurar que realmente, aunque lo haya hecho con alguna herramienta de inteligencia artificial, sí haya adquirido el conocimiento o la habilidad que se supone debería haber adquirido. Y respecto a los grupos, ¿hay algún grupo aquí dentro del UNAM que ya esté regulando toda esa parte? Sí, en julio se hizo un grupo de trabajo que tiene personal de diferentes lugares, hay investigadores, hay técnicos académicos, obviamente está ingeniería metida ahí, está jurídicas, la CUAYED, es un grupo de varias personas que están trabajando. Hasta ahorita nada más he sacado unos lineamientos para la inteligencia artificial generativa nada más, no han sacado más. De hecho, hay un curso que sacaron ya también, está en estos de Coursera UNAM, para docentes, está para que ellos aprendan a utilizar las herramientas y opciones de cómo acercar las herramientas a los estudiantes, ¿no? Pero es lo que tenemos hasta ahorita. No tenemos más normativas de cómo utilizarlo nosotros, por ejemplo, en nuestros sistemas de evaluación, ¿no? Que llena la bolita con lápiz 2B, ¿no? Y de ahí sacar patrones de deserción o algo. Esas cosas no las tenemos todavía normalizadas. Quienes damos clases estamos preocupados, ¿no? Sobre esto de estas cuestiones de dejar trabajos y que lo vayan a hacer con inteligencia artificial. Y lo que en algún momento escuché también en una charla es que ahora el reto de los profesores es que tenemos que inventar, ¿no? Las tareas de una manera diferente. Ya no le puedes decir, pues vas a leer el texto y trae una síntesis del texto, sino que tendremos que estar imaginando otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, elabórate un mapa conceptual en donde tomes tales y cuáles. Hay una herramienta que hace mapas conceptuales en 2 segundos. A eso iba yo, ¿no? Si ya dicen que hace imágenes, que hace video, entonces, ¿no? Hazte un cuadro comparativo de los autores y los conceptos, lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿a dónde va, hasta dónde tiene que llegar nuestra imaginación para inventar esos ejercicios? ¿O una combinación tendrá que ser? No sé. Bueno, aquí también uno tiene la habilidad de decir, a ver, chat, genérame 3 actividades donde el alumno en el aula tenga que demostrar conocimiento. Y entonces chat me va a dar 3 opciones de, bueno, pues si el alumno lo usa, pues uno también lo puede usar, ¿no? Entonces nosotros le podemos preguntar a la inteligencia que nos dé opciones de cómo hacer nuestras actividades. Y la otra es que hasta ahorita lo que medio ha funcionado y se recomienda es el aula invertida. O sea, si tú lees lo que tengas que leer lo que normalmente se hace diferente, ¿no? Que aquí te doy el tema, vas a tu casa, haces el ejercicio. No, ahora te vas a investigar tú por donde puedas y en la escuela, aquí en el aula enfrente de mí, haces los ejercicios, respondes el cuestionario, me haces un ensayo, discutes con tus compañeros, pero aprendes, o sea, lo revisas en otro lado y aquí vienes a hacer los ejercicios. Eso es más o menos lo que podría funcionar por ahorita. Creo que estuvo muy bien, sobre todo porque no es de estas alarmistas, ¿no? Porque luego hay muchas pláticas que dicen, no, nos van a reemplazar y eso, ¿no? Yo creo que sí va a tener un efecto sobre todo en la docencia, y sí es sobre todo, pero ahí depende del docente. O sea, nosotros nos tenemos que adaptar a estas herramientas para inclusar, que yo creo que eso va a ser el cambio. O sea, que ya no va a ser ahora déjenles un trabajo que hagan tal cosa, ¿no? Porque lo pueden hacer en el ChatGPT. Pero yo recuerdo cuando yo estudié en ingeniería, muchas veces nos dejaban un problema y podías usar lo que tú quisieras, ¿no? O sea, no era de que te lo tenías que saber de memoria, porque es un problema de diseño. Entonces, entonces a lo mejor para allá se tiene que cambiar la docencia para ponerte problemas más abstractos, que sí, que aunque eso es el ChatGPT, tienes que usar varias herramientas para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, creo que por ahí se tiene que mover un poco la docencia. Y nada más, y yo más bien diría que es como de educación, ¿no? O sea, que nos tenemos que educar todos de cómo usarla para el bien, ¿no? Porque creo que sí es una tecnología muy, muy prometedora. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí, ese es justo pensar nuevas formas de cómo dar la clase, ¿no? Y cómo impartir las materias es complicado. Y aquí en la UNAM, de pronto sí, por ejemplo, nos pasó con la pandemia, ¿no? Uno está acostumbrado a dar la clase de una manera porque ha funcionado y de pronto, pero es que no sé descargar el Zoom, ¿no? Así de, bueno, ya sé, desde ahora no puedo compartir la pantalla. Ya compartí la pantalla, pero no soy en mi video, ¿no? Entonces, pues ni modo. Son cosas que nos toca adaptarnos y tenemos que
ir aprendiendo y ir avanzando. Aquí el punto es que la tecnología generalmente evoluciona más rápido que uno, ¿no? Entonces, apenas estoy aprendiendo a compartir audio y ya salió otra cosa, ay, ¿no? Entonces, pero pues bueno, es lo que toca cuando uno está al frente del grupo. Aparte del tema de la educación, también me gustaría mencionar que si bien la UNESCO y otras instancias han hecho recomendaciones, podríamos hacer presión o a lo mejor luchar porque sean un poco más vinculantes, porque bueno, en el sector industrial, las empresas, las instituciones académicas, pues sí, hay incluso regiones enteras, países enteros que prohibieron ChatGPT para su uso en las escuelas. O sea, a lo mejor eso es como muy estricto, ¿no? Muy radical. Pues también están usando empresarios y tomadores de decisiones estas tecnologías. Entonces yo creo que ahí es la importancia de hacerlas un poco más vinculantes, porque también si un tomador de decisiones pues acepta una política que a lo mejor no estuvo bien planeada o se usó inteligencia artificial, que hubiera este componente humano para regular, ¿no? Porque también se está utilizando en esos ámbitos. Solo quería comentar eso. Sí, gracias. Sí ha habido varias protestas porque, pues, lo que les mencionaba, ha habido casos donde segregan a las personas o las cortan de algún procedimiento, ¿no? Así de, bueno, no hubo un caso donde se hizo la selección de personal con inteligencia artificial y uno pensaría, bueno, pues va a ser más objetivo que aquello te entreviste personalmente. Pues no, porque si en algún punto el currículum decía que la persona había estado en alguna escuela para mujeres o alguna actividad para mujeres, así de estuve en el club de costura para señoritas, ¿no? O estudié en la secundaria para señoritas tal, o alguna cosa así que determinara que efectivamente la persona era mujer, o sea, porque uno no puede entrar a un club de costura de señoritas si no es señorita, ¿no? Entonces, algo que de veras definiera que esta persona era mujer, ya no era aceptada en el proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los tomadores de decisiones ocupan estas inteligencias artificiales y pues si nosotros no sabemos el potencial para bien o para mal que pueden tener, pues tampoco podemos exigir que haya esta regulación, ¿no? Porque no existe. O sea, hasta ahorita no hay algo que te diga, si vas a utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para reclutar personal, debes verificar que no haga esto, que no haga el... No, porque aparte son tantas las opciones que puede existir dentro de un algoritmo que no está tan fácil regularlas, ¿no? Entonces, los principios que les comentaba son los únicos que existen ahorita, ¿no? Pues que sea ético, que sea accesible, pero hasta ahí. Ah, ya sonó. Bueno, si no tienen otra pregunta, pues creo que esta plática ha sido bastante enriquecedora para todos y creo que sobre estos temas debemos de seguir reuniéndonos para seguir platicando y viendo hacia dónde vamos, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros ya no nos toca de lleno, pero a nuestros hijos sí, ¿no? O a las siguientes generaciones. Entonces, pues yo los invito a que sigamos proponiendo temas de este tipo. Hoy nos acompañó la maestra Silvia. Muchísimas gracias. Gracias. Pero si tienen otra propuesta, pues vamos a reunirnos y sigamos aprendiendo de la inteligencia artificial. Gracias. Gracias. Bien, sí, entren a la página de la UNAM. Tiene un montón de cositas para que vean y prueben y experimenten. Y experimenten, por favor. Experimenten con todo lo que puedan.